Bueno, vamos a empezar un poquito viendo y repasando simplemente algunas cosas que son muy relevantes por lo que estuvimos viendo en los informes, en los trabajos, más que informes, en los trabajos del Discord, que tienen que ver con brevemente algunas formas que vimos cómo estaban expuestas, cómo estaban discutidas, etcétera, que es lo principal que estuvimos charlando del laboratorio, es que de ahora en más siempre el resultado se va a reportar como un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza quiere decir que si uno realiza una nueva medición X, por ejemplo, de una magnitud física, tiene una cierta probabilidad de encontrarla entre lo que es un valor más representativo menos la incerteza absoluta y un valor más representativo más la incerteza absoluta. Y el formato, la expresión que estuvimos utilizando y que nosotros queremos que utilicen, es esta de acá abajo, que es el valor más representativo más menos la incerteza con su unidad. ¿Qué pasa? Que hemos visto un par de veces es que el valor más representativo y la incerteza absoluta obviamente dependen de varios factores, en particular de la experiencia que uno está haciendo, ¿no? Y eso ahora lo voy a detallar un poquito más, pero lo que hemos visto es que en general esto, que es una expresión teórica, tiene que estar dada por un resultado, la expresión teórica es esta, y a continuación tiene que estar dada por un resultado donde sea un número el valor más representativo y un número la incerteza. Y muchas veces lo que vimos es que reemplazan a la expresión y colocan la expresión de la magnitud física que ustedes quieren mostrar como, por ejemplo, acá ponen la ecuación de lo que es el valor más representativo, ponen como si fuera el promedio, la sumatoria de más menos y toda la ecuación de lo que es la incerteza absoluta. Bueno, eso es un formato que no se escribe así, de esa manera. Uno escribe directamente la expresión, que es esto, y después pone el resultado, aclarando de dónde obtuvo cada uno de estas variables. Pero no reemplaza en estas dos variables la ecuación que corresponde a cada una de ellas, ¿no? Eso es un comentario que quería hacer, que lo vi varias veces, y que por ahí no se, digamos, se acostumbraron a hacerlo y no es la forma, porque están como complicando una expresión que justamente está abreviada. Sí, después tienen que decir, obviamente, cómo obtuvieron el valor más representativo y cómo la incerteza. Y bueno, cómo se obtuvo tiene que ver con la clase de experimento que estamos haciendo. Entonces, uno de los casos era una posibilidad de medición indirecta. Y empecé con esta y no con la medición directa, como lo dimos en la clase, porque esta es la que cierra más sencillamente. Una medición indirecta, nosotros sabíamos cómo expresar el valor más representativo y la incerteza era un caso como diferente al caso de la medición directa, obviamente, y tenía que ver con que nuestra medida, nuestra magnitud física deseada, se obtenía a partir de una relación matemática, de una fórmula, una relación matemática de otras magnitudes físicas que también se expresaban mediante intervalos de confianza. Estas otras magnitudes físicas, esas otras variables, podían ser medidas o podían ser datos de literatura, en donde uno tenía que tratar de ver si esos datos eran redondeados o no eran redondeados. Por ejemplo, el caso de pi. El caso de pi no era una medida que nosotros íbamos a hacer, pero pi es lo mismo que esta variable, por ejemplo, en donde en realidad nosotros obviamos la incerteza porque colocamos el pi con tantos decimales que la incerteza solamente involucraría el último decimal de este dato. Entonces, seguro que es despreciable frente a todas las otras incertezas. Y ahora vamos a llegar de acuerdo a ver la incerteza total de esta magnitud. Entonces, estas magnitudes, estas variables, son las que estaban involucradas en la ecuación. Entonces, este caso era sencillo, porque, por ejemplo, fue el caso de la aceleración de la gravedad, g, que era 2pi por la raíz de L sobre G, T sobre L. ¿Por qué? Porque era fácil. Bueno, perdón, dije mal la ecuación. De G era despejando el valor del periodo en función de la longitud. Ahí trastabillé hablando. Bueno, entonces, ¿por qué era fácil este caso? Porque sabíamos que nosotros podíamos obtener G conociendo el valor del periodo y de la longitud y reemplazando en la fórmula para obtener el valor más representativo de G, reemplazando en la fórmula el valor más representativo de T y el valor más representativo de L. A partir de eso, listo, obteníamos el valor más representativo de G.
Y para obtener la incerteza de G, nosotros ¿qué podíamos hacer? Y bueno, utilizar la ecuación de propagación de errores, que es la ecuación que se usa para una medición indirecta, es decir, para este caso. Entonces, fácilmente, bueno, derivando la función y evaluando los valores más representativos, teníamos dos términos en el caso de T y de L. En el caso general son n términos, dependiendo de cuántas variables uno tenga. Y lo que también podíamos rescatar de esto, más allá de, bueno, ya con esto teníamos el valor más representativo y la incerteza absoluta. ¿Qué podíamos también rescatar de esto? Bueno, supongamos que nosotros tenemos que tratar de disminuir un poquito, mejorar la precisión de nuestra medida. Nosotros tenemos posibilidades sabiendo que si nosotros medimos todas las variables que están acá adentro, podemos tratar de pensar en, ¿es posible mejorar la precisión, aumentar la precisión, es decir, mejorar la medida que tenemos? ¿Qué quiere decir? ¿Es posible que yo disminuya este error absoluto? Y bueno, ¿de qué manera lo puedo pensar? Yo sé la relación de este error absoluto con la relación de los otros errores absolutos, de las variables que están acá en esta formulita. Entonces, yo podría pensar que si alguno de estos términos frente al resto y pesa más, es mayor, podría tratar de ver que el término mayor, tratar de ver de cómo poder hacerlo, achicarlo, digamos, que sea menor. ¿De qué manera puedo hacerlo? Bueno, no puedo tocar la derivada, porque la derivada es una derivada de la función, pero sí puedo visualizar si el problema está en que la incerteza de esa variable está pesando mucho en este término, frente a todo esto. Y de esa manera, ¿qué podría hacer? Y bueno, podría tratar de cambiar el valor de acá. ¿Y de qué manera podría ser? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo podría disminuir la incerteza absoluta de una de las variables de acá? Cambiando algunas cosas de la medición, por ejemplo, en el caso del péndulo, la longitud del hilo o las hipótesis para medir el periodo. Bueno, perfecto. Para cambiar esto, no es a simple, o sea, fácilmente. Depende de la experiencia, ¿no? En la experiencia del péndulo, cambiar la incerteza del péndulo es pensar en, que ahora voy a mostrar a continuación, en muchas cosas en el medio. En cambio, en un caso como el que, en el medir el área de un cuadrado, donde cada lado uno lo mide con una regla, y bueno, uno podría pensar que si alguno de los términos de la propagación es mayor a otro, para disminuir un error absoluto de una medición que solo depende del instrumento de medición, yo podría cambiar fácilmente el instrumento de medición por algo más preciso, por ejemplo. Pero como muy bien dijo Florencia, esto, cambiar, modificar esto, achicar esto, va a depender de ver si es fácil, es sencillo o es factible disminuir la incerteza. Y para eso viene, bueno, tengo que visualizar de dónde viene esta incerteza. Y si esta incerteza fue obtenida a partir de una medición directa, bueno, vamos al caso de cómo se encuentra la incerteza en una medición directa y en ese caso ver si es posible disminuirla. Para eso, vemos que en las mediciones directas siempre podemos usar esta fórmula para obtener el valor más representativo. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno mide una sola vez, mide la longitud de un objeto y la mide una sola vez. Entonces no tengo el promedio de ningunos casos para medir. Pero bueno, al medirlo una sola vez, esta ecuación directamente conduce a que el valor que tengo como más representativo es el valor de la lectura de mi instrumento. Con lo cual esta formulita es la que me sirve para obtener en una medición directa, a diferencia de lo que vimos en la medición indirecta, el valor más representativo de mi medida. Bueno, ¿cómo sale la incerteza? Y acá sí es donde tenemos, que vimos a lo largo de 3 clases, tenemos por lo pronto 3 clases seguro diferentes. Una, y la que era fácil, la de la primera clase, es si siempre que mido dentro de lo que es el error instrumental, en este caso el error instrumental obviamente depende del instrumento, si cada vez que repito mi experiencia mido dentro de ese error instrumental, es fácil porque la incertidumbre, la incerteza absoluta va a estar dada justamente por el instrumento, por el error instrumental. Y ese error instrumental lo definimos como sigma de apreciación,
que podría ser la mínima división de escala o la mínima división de escala del instrumento sobre 2, es decir, la resolución, o llamamos también precisión del instrumento, o eso sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se expresa mi resultado y cómo es mi resultado? Bueno, mi resultado, que va a ser un intervalo de confianza, va a ser exactamente igual al general, donde en lugar de delta X, ¿qué puse? Bueno, el valor de sigma de apreciación. Entonces, sigma de apreciación en este caso es el error absoluto, es decir, es lo que representa delta X. Y la expresión va a estar dada por la misma fórmula, en donde en vez de delta X tenemos el sigma de apreciación, que es nuestro error absoluto. ¿Sí? Hasta ahora vamos, más o menos. Ya vamos igual con la pregunta cuando vea el caso estadístico, que va a ser el que más quieran preguntar probablemente. Bueno, ¿qué pasa cuando si yo sigo midiendo, mis medidas se escapan de lo que es el error instrumental? Yo me doy cuenta que hay alguna incertidumbre de la naturaleza, algún error aleatorio, que lo que hace es que tenga que utilizar lo que es la teoría estadística. Tengo errores estadísticos. Hasta ahora lo que, más allá de los ejemplos que vimos para tratar de hacer la idea de cómo son las formulaciones, el objetivo en general del laboratorio es que lo que vamos a medir siempre se va a terminar comportando como un fenómeno que siga la naturaleza de una forma normal, una forma gaussiana. Es decir, que en general nuestras medidas van a ser tal que la mayoría se encuentren más cercanas al valor medio y que muchas menos se encuentren más alejadas de lo que es el valor medio, el valor más representativo. Entonces, bajo esa idea, con ese concepto, nosotros vamos a tener que saber cómo definimos quién es el valor más representativo y quién es la incerteza según el experimento, más allá de que ya este caso se va y difiere de la idea de que el error va a estar dado por el sigma de apreciación, por el error instrumental. Acá ya no. Bueno, pero más allá de eso, va a depender de qué clase de experimento tengamos para ver esa incertidumbre estadística de dónde sale. Entonces el valor más representativo, como sigue siendo una medición directa, sigue estando dado por el promedio de los datos que nosotros tomamos en cuenta. Ya agregué una frase más, ¿qué tomamos en cuenta? ¿Por qué? Porque lo que vimos es que si la distribución es normal, también hay cierta probabilidad que nosotros tengamos tomados datos que se encuentran muy alejados de la media, de ese valor más representativo. Y cuando hablo de muy alejados informalmente, lo que estoy diciendo es que difieren en varios sigmas de ese valor medio, o en más de 2 o 3 sigmas. Entonces, esos casos, cuando sabemos que son casos atípicos, que algo ocurrió en el medio, son casos que no deberíamos considerar para obtener el valor más representativo, para esta formulita. Pero bueno, eso ya es más una cuestión de nosotros darnos cuenta qué dato o datos podrían ser poco confiables para poder considerar en esta formulita. Si los dudamos, es preferible dejarlos, obviamente, porque a veces, porque a veces estamos empezando a quitar, no se vamos, porque quito 2, entonces si lo vuelvo a hacer, pienso que los otros 2 que estaban antes no tan alejados, quedan más alejados y así me termino quedando con un punto. Entonces no, la idea es que globalmente tomo los valores que creo que pueden ser menos confiables y los puedo quitar para poder aplicar esta fórmula para tomar y obtener el valor más representativo. Entonces, a partir de, según el caso que tengamos, habíamos hablado de 2 posibilidades de incertezas. La incerteza como desviación estándar o sigma, muchas veces vista, en el apunte también les puse sigma, acá abajo también, y el caso de aplicar como incerteza el error de la media, es decir, el error estadístico llamado sub E, digamos, en lo que sería la bibliografía, la notación en generales de los libros, y que estaba relacionado con la desviación de los datos, obviamente, y que nosotros sabíamos que, en general, que fue el caso particular justamente del tema del período, si nosotros teníamos una magnitud física, como el caso del período, sabíamos que para tener un valor más representativo utilizábamos esta ecuación y sabíamos que la incerteza que llevaba
que iba de la mano de la magnitud física luego de medir n veces era el error de la media. Y este error de la media era porque esa medida que siempre estamos tomando siempre es exactamente de la misma magnitud física en un caso particular, que es el del péndulo que uno armó. Y que viene dado que la desviación de los datos de esa medida es la que uno tomó a partir de ese experimento. Entonces, si uno hace n medidas, es decir, no es confiable toda esta herramienta matemática cuando uno hace una medida, dos medidas, tres medidas, cuatro medidas. No, porque con pocas medidas, nosotros no sabemos si eso puede representar justamente una distribución como la que venimos hablando, entonces tomar como criterio esto es poco confiable. Pero como esto es, siempre estamos hablando de probabilidades, nosotros no estamos diciendo que esto es algo que sucede así o asá, sino que todo es con cierta probabilidad. Entonces, ¿qué decimos? Que en el caso, entonces, de medir ese periodo del péndulo, sabemos que el valor más representativo va a estar dado por toda esta formulita y que el error, que es el error de la media, va a estar dado por el sigma sobre la raíz de n. Donde este sigma, lo llamé acá sigma, lo puse acá s, porque hablamos de lo mismo, es la dispersión de los datos que nosotros tenemos medidos. Entonces, ese sigma o s es el error de cada dato. Esto es lo que es el caso general de lo que nosotros estamos haciendo, que no se aplica a todo, porque este es el caso que, por ejemplo, el ejemplo que dio Mauro la clase pasada, que es cuando, si yo quisiera construir una silla para una determinada persona. Todo esto implica algo muy particular de un caso particular. Si yo quiero generalizar con esa silla para distintas personas, para que pueda cualquier persona que suba al colectivo sentarse, ya tengo que pensar en que no puedo utilizar como incerteza el error de la media, porque en realidad estoy siendo muy fino con algo que es muy disperso. Entonces, esos son casos más de la vida cotidiana. En particular, de un caso así, donde yo sé que si vuelvo a tomar todas las medidas que tomé, n medidas, y vuelvo a hacer todo el análisis de eso, con el mismo sistema experimental, voy a obtener mi valor más representativo, tal que tenga una probabilidad del 68% de encontrarse en el intervalo de confianza este de acá abajo. Entonces, si yo vuelvo a hacer todo el experimento de nuevo, obtengo mi valor más representativo y obtengo mi incerteza como error de la media, en esa nueva serie de medidas, lo que me va a ocurrir, lo que está diciendo esta teoría estadística es que ese valor que yo encuentro tiene una probabilidad del 68% de encontrarse dentro de este intervalo de confianza. Ahora, si en lugar de hacer todo ese trabajo, todo ese laburo que no voy a hacer nunca en mi vida, y digo, bueno, si yo en vez de tomar n medidas, tomo una más de ese experimento, esa medida que tomé de más va a ser una medida cuyo error sea sigma, ¿no? Esa medida nueva va a tener un error que sea sigma. Entonces, eso lo que me está dando es que, bueno, si yo tomo esa medida nueva, ese dato en particular va a tener una probabilidad del 68% de encontrarse en el intervalo de este, que es donde encontré cada uno de mis datos. Pero bueno, esta segunda parte no los quiero marear, no importa, aparte. Pero tengan en cuenta de dónde viene la incerteza de la media y de dónde viene la incerteza de cada dato. Esa es la diferencia. Y este es el caso como más complejo, ¿no? Que uno dice, bueno, pero entonces, porque las preguntas fueron muy buenas, pero entonces el error de cada dato, ¿cuál es? ¿Y cuál es el de la media? Como diciendo, ya está, me mezclé. Bueno, traten de volver a pensarlo. Pero de la mano viene eso. Bueno, con un poquito de estas ideas,
que sería la primera, hasta la primera parte de la clase pasada, vamos a ver desde lo que es la segunda clase, la segunda parte de la clase pasada, continuar un poco con lo que es una relación entre dos magnitudes, utilizando un determinado modelo, que es el modelo lineal, de un determinado método, que es el método de cuadrados mínimos, y ver cómo lo usamos y qué lleva de la mano, casi tiró todo, qué lleva de la mano este modelo para poder utilizarlo. Y a partir de utilizarlo, ¿qué necesitamos evaluar para saber la confianza de este método? Un poco, ya vimos la clase pasada y nos vamos a quedar y vamos a partir un poquito con esos resultados. Nosotros los vamos a utilizar. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es tratar de relacionar dos magnitudes físicas que vamos a medir. De hecho, ya van a saber cómo medirlo, lo vamos a ver al final de esta parte de la clase, y vamos a buscar un modelo que mejor aproxime a los datos experimentales, y ese modelo va a ser en particular justamente un modelo lineal, como veníamos viendo la clase pasada, del método de cuadrados mínimos. Y en particular, ¿qué vamos a hacer? Y cómo lo vamos a hacer también lo vamos a ver ahora en la clase. Vamos a determinar la aceleración de la gravedad nuevamente, a partir de los datos del período de un péndulo y de la longitud de un péndulo, y muchos me dirán, pero esto yo ya lo hice 2 veces. Lo vamos a hacer distinto, porque vamos a utilizar este método, el método de cuadrados mínimos y un modelo lineal, y para eso ya no me va a servir hacer una medida del período del péndulo para un valor de la longitud, y van a ver por qué. Bueno, como el método de cuadrados mínimos puede ser sencillo o no, porque el método que utiliza cualquier programa es tratar de ajustar mediante una función, ya sea lineal o no lineal, la relación entre dos variables. Esto puede llegar a ser muy complicado cuando la función que las relaciona es compleja. Entonces, siempre que tratemos de ver un experimento, obviamente más adelante se van a dar cuenta de que como no lo hacen ustedes matemáticamente, sino que lo hace el programa, ustedes van a poder utilizar una herramienta que se va, digamos, que va a ser más allá del modelo más sencillo que vamos a ver acá. Pero bueno, la idea es tratar de hacer más sencillas las cuentas y hacer más sencillos los procesos. Entonces, vamos a tratar de usar el modelo más sencillo, que es el modelo lineal de este método de cuadrados mínimos, y dentro del modelo lineal el caso más sencillo también. El modelo lineal, que es el caso más sencillo, digamos, repitiendo un poquito lo de la clase pasada, porque ya esto lo contamos, pero para, digamos, afirmar un poquito algunas ideas, lo que hace es buscar la recta que mejor aproxima todos los datos que ustedes midieron. Es decir, la recta que mejor aproxima a todos los datos medidos. Y tengan en cuenta que como la palabra es a todos los datos medidos, a todos los datos experimentales, si alguno de mis datos, cuando estoy graficando, lo veo que está muy por fuera de lo que es la generalidad, tendría que volver a evaluarlo, ¿no? Porque ya me va a generar un problema en el resultado final. Entonces, en particular, lo que hace es eso, es buscar los parámetros de la recta, es decir, la recta tiene una pendiente y una ordenada al origen, generalmente, globalmente, este es el caso muy general, y trata de encontrar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, tal que la recta que construye hace que sea mínima la distancia de cada uno de estos puntos a la recta. Para hacer eso, obviamente, genera un montón de situaciones posibles hasta minimizar la diferencia de lo que es la distancia del punto a la recta. Ahora bien, para hacer esto, fíjense que la distancia del punto a la recta, acá está en forma perpendicular a la recta, obviamente, esa es la mínima distancia, y tiene componente y y componente x. Entonces, esa cuenta es medio plomo también, ¿no? Porque la verdad es que termina siendo un poco compleja, en donde a veces no es necesario que uno contemple lo que es tanto la componente x como la componente y. Uno sabe que cuando tiene un dato experimental, ya lo vimos, este dato experimental, ¿qué significa? Que este punto, por ejemplo, tiene un valor de y un valor de x. En el caso de la clase pasada, el valor de y era un valor de un período, y en el
caso X era el valor del número del periodo. El número de periodo era un valor, un número entero que obviamente no tenía incerteza. Pero el valor de t tenía una cierta incerteza, que es la que nosotros determinamos justamente en la medida. Entonces, este dato, por ejemplo, en el caso del gráfico de ustedes, el gráfico pasado, este dato tenía una incerteza en el eje Y y no en el eje X. Entonces, la distancia de lo que es el punto a la recta, en realidad podría o no contemplar la incerteza del punto, pero siempre estaría pensando en la incerteza en Y. Con lo cual, lo que es la diferencia en X sería mucho menos relevante frente a la distancia, a la diferencia en el eje Y. Entonces, el criterio para poder usar un caso más sencillo aún todavía que hacer todas las cuentas con esto, es el que usamos cotidianamente, que es el caso más sencillo todavía, es que el caso del modelo lineal del método de cuadrados mínimos a utilizar es el que contempla únicamente la distancia del punto experimental a la recta, pero en el eje Y. Es decir, la distancia en Y del punto experimental a la recta. Todos los P sub I son puntos experimentales, que tienen obviamente valor más representativo y tienen incerteza, y contempla la distancia que hay desde este punto a la recta. Entonces, este caso más sencillo, lo que nos dice es que si vamos a usar el caso más sencillo del método de cuadrados mínimos, lo que vamos a tener que graficar siempre es un gráfico de puntos donde en el eje Y se coloque la variable que uno midió, cuyo error relativo sea mucho mayor o mayor que la variable que uno coloque en el eje X. ¿Por qué esto? ¿El error relativo qué era? El error relativo era esta ecuación, que lo que hacía era mostrar un poquito el peso que tenía el error absoluto frente a la medida, frente al valor más representativo. Si nosotros teníamos varias medidas, uno podría ver si la incerteza absoluta de una de ellas pesaba más frente a la medida que en otro caso. Por ejemplo, el caso de si yo mido algo 100 más menos 10, o 10 más menos 10. ¿Qué pesa más? ¿Qué error pesa más en una o en otra medida? Bueno, eso se veía mediante el error relativo. Entonces, yo tenía medidas donde el error relativo era mayor o menor que otras. Entonces, en el caso de usar el caso más sencillo, que es tener en cuenta solo lo que está pasando en el punto experimental, en el eje Y, sí o sí, para que sea más confiable el método, es que las variables medidas que tienen error relativo mayor van a ser las que pese más la incerteza frente a lo que medí. Con lo cual, para que este criterio sea más confiable, y vamos a poner todo al asador y vamos a poner los errores más fuertes en la variable Y. Entonces, el criterio de usar esto, que obviamente la clase pasada no lo tenían ni que evaluar, porque en el eje X no tenían incertezas, eran despreciables al no tenerla justamente. Entonces, por eso es que poníamos el periodo en el eje Y. Listo. Ahora, sabiendo que uno puede tomar variables en el eje Y y en el eje X, es decir, que uno quiere evaluar la relación entre dos variables, medidas, en donde ambas tengan incertezas, y bueno, acá me voy a tener que poner a sentar y a pensar. Bueno, si solo el modelo considera lo que está pasando en Y, no puedo poner en el eje X donde tengo más desastre medido. Tengo que poner la variable que fue peor medida, por decirlo de alguna manera, fíjense cómo estoy hablando, en el eje Y. Para eso, para decir, bueno, cuál fue la que su incerteza pesó más, hay que evaluar los errores relativos de estos puntos. En Y y en X, es decir, los errores relativos de cada punto medido, su variable en Y y su variable en X. Ahora lo vamos a ver más con ejemplos para que les quede claro. Entonces, partimos de esta idea. Yo medí cosas en Y y medí cosas en X. Antes de graficarlas, tengo que evaluar sus errores relativos. El que tenga error relativo mayor va a ser la que yo grafique en el eje Y. Y el que tenga error relativo menor, la que grafique en el eje X. Esto, cómo llegué a esto, está en el apéndice 2 del libro BER, Experimentación, que está
colocado en la bibliografía de la página de la materia. Pero la idea es esta. A partir de esto, de este método, bueno, hay dos casos dentro de este método sencillo de posible evaluación. Un caso es el caso en donde, es el caso que se llama caso no ponderado, que es donde no se consideran las incertezas particulares de los datos que medí en I. Y uno dice, glorioso, no le mido ni siquiera incerteza porque no lo toma en cuenta el modelo. Bueno, en realidad, para poder utilizar este modelo, el modelo no ponderado, en realidad no es que digo no las mido y no lo utilizo. No es un criterio de elección, es un criterio de elección cuando pude antes, a partir de tener las incertezas ya medidas, obviamente en el eje Y, y obviamente a partir de saber qué grafico en el eje Y y qué grafico en el eje X, una vez que tomo las incertezas del eje, del eje Y, es decir, de los parámetros que medí en Y, bueno, tomo en cuenta el modelo no ponderado cuando las incertezas tienen el mismo peso, ¿sí? Solamente en ese caso. Cuando tengo las mismas incertezas en todos los casos, listo. No considero la matemática superior, que sería el caso 2, y listo. Ahora, en este caso, como nosotros no vamos a hacer las cuentas, sino que lo va a hacer el programa matemático, lo único que tengo que considerar es que cuando tengo iguales incertezas, al programa le tengo que poner que no pondere, perdón, que utilice el modelo no ponderado. Entonces, esa es la decisión que nosotros tomamos. Dentro de lo que es cuenta no vamos a hacer nada. Pero para tener un poquito de idea qué es lo que hace, bueno, justamente lo que hace el programa es, para hacer el mejor ajuste, es decir, para encontrar la recta que minimice los datos experimentales a justamente esta recta, y siempre pensando en el eje Y, porque es el caso más sencillo, lo que hace es tomar la distancia, como dijimos, de los puntos experimentales a la recta, en el eje Y. Esto es lo que llamamos la clase pasada los residuos. Los residuos no fueron más ni menos que la distancia del punto experimental a la recta. Entonces, estos residuos, que en este caso, con el caso ya evaluado y considerando el caso más sencillo aún, lo que hace el método para poder minimizar justamente elegir la mejor recta, que minimice la distancia de estos puntos a la recta, lo que hace es, toma todos estos residuos, el de cada uno de ellos, toma la distancia, entonces, que hay del punto experimental a la recta, los residuos, los eleva al cuadrado, y lo que hace para minimizar, la teoría es que minimiza los cuadrados de las distancias de cada punto a la recta, es decir, que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos que hay en este caso. Bueno, esto, que sería la teoría, es lo que ustedes hicieron la clase pasada, simplemente con poner ajustar. Entonces, bueno, a partir de esto es que el programa obtiene el valor de M y de B. ¿Y cómo lo obtiene? Bueno, si tiene que minimizar la suma de los cuadrados, de los residuos, bla, 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 lo que hace es, tiene esta función, que esta función M depende de la pendiente y de la ordenada al origen, y cuando uno habla de minimizar, está hablando de derivar e igualar a cero, es decir, que lo que hace es, eso lo puse solamente en el apunte, no lo voy a colocar acá, es deriva la función, esta función, respecto de M, y la iguala a cero, y después deriva la función en forma parcial, obviamente, respecto de B, e igual a cero. Tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Y despejando, encuentra M y encuentra B. No me quiero extender en esto porque, repito, no lo vamos a hacer, pero sí es el método uno de los métodos, el caso 1, que nosotros podemos llegar a usar. Siempre y cuando veamos que en nuestro caso de ajuste, las incertezas de los puntos en el eje Y no difieren entre sí. Entonces utilizamos este modelo. Y en el caso 2, el otro modelo, a diferencia del anterior, es ponderando las incertezas. Tenemos los datos experimentales, en donde fíjense que solo grafiqué las incertezas en Y, en X podría tener incertezas si no las grafiqué. ¿Por qué? Porque en este caso uso el modelo de cuadrados mínimos más sencillo, que es solamente considerar lo que ocurre en el eje Y. Obviamente esto lo hice a partir de evaluar los errores relativos de las variables en Y y de las variables en X, ¿no? De hacer pesar, de poner en el eje Y las variables que pesaban más. Entonces ya hice eso,
lo puse, grafiqué mis intervalos de confianza, es decir, grafiqué mis incertezas, eso van a aprender a hacer hoy, está en el apunte que les pusimos en la guía, tanto en Python como en Origin. Entonces ustedes van a poder hacer esto. Y bueno, y el caso 2 del método de cuadrados mínimos, del modelo lineal sencillo, es en donde difieren las incertezas de cada dato, ¿no? Y siempre hablando en este caso, la matemática que ya usa tanto el Python como el Origin, que es diciéndole, bueno, ahora pesá, hacé ponderado este ajuste, es la siguiente. Toma como hipótesis, considera más confiables las medidas que fueron medidas en forma más precisa. Es decir, toma como más confiable cuando uno mide y la incerteza respecto de la medida de la media es menor. Entonces, eso ya tiene una tendencia, ya no es lo mismo que en el caso pasado. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo tengo un dato cuya incerteza es muchísimo mayor respecto del valor más representativo frente a otro caso, en ese caso va a confiar menos de eso. Y fíjense que es antiintuitivo, porque uno dice, bueno, a ver, esto es mucho más grosero, ¿no? Entonces, acá la recta se debería acercar más, si toma en cuenta la incerteza. Pero no es eso, porque lo que considera con esta inteligencia de programación es que uno midió, de alguna manera, en forma menos confiable en este caso que en este. Porque ¿por qué uno tendría que tener una mayor incerteza acá que acá? Si la variable que se midió es la misma en otro caso. Bueno, entonces a partir de pensar eso, lo que hace es, voy a tomar en cuenta que hay diferencias en las incertezas y voy a hacerlas pesar. ¿De qué manera? En vez de hacer lo que sería la sumatoria de los residuos, recuerden que esto era los residuos porque era la distancia desde el punto hasta la recta. Entonces, en vez de hacer la sumatoria de los residuos al cuadrado, como en el caso anterior, lo que se hace es hacer pesar la incerteza. Esto es teórico, sigma, pero recuerden que depende del caso que nosotros tengamos, vamos a tener una incerteza. Entonces, lo que coloca en la ecuación es normaliza por esta incerteza. Entonces, lo que hace el caso 2, cuando uno dice, bueno, ahora ponderá las incertezas, consideralas, es hacer la suma de los cuadrados de los residuos normalizadas a las incertezas. Fíjense, esto es una sumatoria, con lo cual por cada punto hace la diferencia de, por ejemplo, 1 a, vale 1 a lo que valdría en la recta acá, no sé, 1,3. Eso dividido la incerteza que tenga este punto medido, todo eso al cuadrado, y así con cada punto. Y también deriva por respecto de M, deriva respecto de B, igual a 0, bla, bla, y a partir de ahí se obtiene el valor de la pendiente y la ordenada al origen, que es el objetivo. Entonces, la diferencia entre estos dos métodos es eso, es si uno tiene incertezas que son iguales, similares, o tiene incertezas diferentes. Y el objetivo de ver la diferencia entre ambos casos es que claramente, cuando uno tiene diferencias en las incertezas, hay que tener en cuenta el caso que es el caso ponderado. ¿Por qué? Y porque ese caso es el que utiliza que no confía tanto en los datos que fueron medidos con mayor incerteza. Fíjense este caso, miren las diferencias que hay en la recta. En el caso donde no está pensando, no está teniendo en cuenta las incertezas de cada punto, la recta, que es la Bordeaux, roja, Bordeaux, marrón, bueno, yo soy medio disléxica, no, disléxica no, tengo problemas con los colores, daltónica, perdón. Bueno, en este caso, fíjense que lo que hace es tratar de acercarse a todos los puntos, no a los intervalos de confianza, a todos los puntos. Mientras que en el otro caso, en el caso ponderado, lo que hace es considerar justamente todos los intervalos de confianza de los puntos, es decir, considera los puntos cuyo intervalo de confianza son tal que estas medidas son más precisas. Entonces, fíjense el juego de los dos, ¿no? Para nosotros, claramente, la diferencia para pedirle al programa que lo haga es, bueno, ¿peso o no peso las incertezas? Y si las incertezas son todas prácticamente iguales, no es necesario que las pese, porque estas dos rectas serían similares. Ahora, si las incertezas son
son diferentes, es decir, que hay algunas que pesan más que otras, y bueno, tomemos el caso ponderado para que el programa actúe mejor y sea más confiable lo que me está dando como respuesta. A partir de esto, de este ajuste, de la clase de ajuste que elijamos, hay algunos parámetros que nosotros podemos evaluar para ver la confianza de ese ajuste. La clase pasada vimos uno, que es el más relevante a la hora de evaluar, por lo menos en todo lo que vimos en las prácticas de laboratorio 1, que es el gráfico de residuos. ¿Y por qué? En estadística hay un montón de variables que uno puede tomar y que puede evaluar para ver si un ajuste es confiable. Van a escuchar 1000 veces y van a leer en la literatura un montón de casos como el coeficiente de determinación, el chi cuadrado, el coeficiente de relación, el coeficiente de correlación de Pearson, etc. Bueno, en particular, hoy solo vamos a hablar de 2, y se van a dar cuenta cómo quedarse con alguno de estos de arriba, chi cuadrado, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación de Pearson, puede llegar a ser un error si uno no evalúa el gráfico de los residuos. Con 2 ejemplos simplemente, un ejemplo y otro el que les va a pasar a ustedes, van a ver que siempre es necesario ver el gráfico de residuos. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Por ejemplo, uno de los ejemplos para que tengan una idea. Bueno, el coeficiente de correlación de Pearson es un dato, un valor, que relaciona justamente cómo se distribuyen los datos alrededor de la recta, es decir, la calidad de esa recta, en realidad la calidad de ese ajuste, a partir de cómo están distribuidos estos datos. Fíjense que acá hay casos diversos, diferentes, en donde en estos casos R vale, por ejemplo, 1 en el primer caso y -1 en el último caso. ¿Y por qué la diferencia? Justamente porque uno es dependiente positiva y otro es dependiente negativa. Entonces, lo que uno llama como perfección de valor de R, los extremos de R son 1 y -1. Es decir, que R va a estar contemplado entre -1 y 1. ¿Y cuáles son los casos en el medio? Bueno, fíjense estos ejemplos. La relación en donde R da 0 no es una relación lineal claramente. O sea que el valor de R igual a 0 es un caso en donde uno puede afirmar claramente que la relación no es lineal. Ahora bien, fíjense, estos son ejemplos puntuales. Pero cuando uno va a un caso puntual, y ahora lo vamos, digamos, ahora les voy a mostrar, es medio traicionero por lo siguiente. Uno dice, bueno, bárbaro, yo tengo 1 o tengo 0. O bueno, 0,8, 0,4. 0,8 voy a estar dudando, 0,4 lo descarto, 0 lo descarto, 1 no me parece joya. Y no es tan así. Esto es como muy general, que van a ver que no. Ahora, ¿de dónde viene el coeficiente de correlación de Pearson para poder colocar la ecuación en el Python, por ejemplo? En el caso del origin, directamente uno lo marca como solicitud y dice, bueno, dame el resultado de R, dame el resultado de chi cuadrado, dame el resultado de coeficiente de determinación. Entonces no hay problema, por ahí uno no necesita ni saber la fórmula, más allá de que la idea es entenderlo. Entonces, en este caso, la fórmula viene dada por la covarianza. Acuérdense que vimos que la covarianza tenía que ver con la relación entre las 2 variables. En este caso son 2 grados de libertad, es una recta, 2 variables. Y eso estaba relacionado justamente con la formulita del S o sigma. Recuerden que cuando pongo una igualdad es porque es uno u otro, digamos. En la literatura lo van a encontrar muchas veces con sigma, muchas veces uno lo nombra con S, solo por cómo va a expresar la igualdad en la fórmula. Dividido lo que sería tomar en cuenta las varianzas de cada dato, de cada magnitud, en forma separada. Es decir que es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza es justamente la desviación de los datos. Entonces, esto viene dado por estas fórmulas. Entonces, el R, si uno quisiera escribir la fórmula, no es más ni menos que la covarianza de XY sobre la varianza, la raíz cuadrada de la varianza de X por la raíz cuadrada de la varianza de Y. Esto, justamente, la evaluación de este coeficiente de correlación de Pearson es darse cuenta si la calidad puede ser, si es de buena calidad, el ajuste o no, a partir de lo que da como resultado, queda entre -1 y 1, como dije recién. Pero, y por eso viene que toda esta explicación tan larga quizás no hace a la fuerza y a la confianza que le podemos dar a R. Fíjense este caso. Este es un caso que es muy representativo porque yo hice la medida con unos datos, no le puse las incertezas, nada. Lo único que hice fue un ajuste lineal por un método
de cuadros mínimos, usando el modelo lineal sencillo, sin tomar en cuenta justamente el no ponderado, del periodo en función de la longitud. Entonces, ajusté por este modelo, y fíjense que si yo parto de la ignorancia de conocer qué relación tiene T versus L, y este gráfico que está representando, bueno, el periodo dado, por ejemplo, para la longitud de 30 centímetros. Este es el punto 2, el periodo dado para la longitud de 35, y así sucesivamente. Los periodos que me resulta de medir mi péndulo para diferentes longitudes. Obtuve esto y dije, no sé qué relación tiene T y L. En realidad la sé porque sé la fórmula, pero supongamos que no lo sé. Digo, bueno, voy a ver cómo es. ¿Es lineal? Y yo a simple vista veo que no. Si utilizo entonces un modelo lineal, seguro que voy a obtener un R horrible. Un R cercano a 0. Bueno, lo hice y obtuve esto. O maravilla o desastre. Entonces, fíjense, ¿puedo confiar en esto? Este resultado me da prácticamente tan cercano a 1 que si uno quisiera empezar a redondear cada vez más, tengo problemas. Bueno, no me puedo quedar como que es un resultado confiable este valor de correlación de Pearson cuando estoy viendo esto. Eso sería un error conceptual muy grave, porque estoy diciendo, ay, es buenísima la calidad de este ajuste, y estoy viendo esto. Entonces, Pero, sí. perdón, ¿no habría pocas medidas ahí? O Bueno, en ese caso. suponete que es lo que vos tenés. Claramente no es Ah, ok, lineal, ¿no? ok, ok. O sea, más allá de lo que, te repito, más allá de toda la física, más allá de todo lo que estoy viendo que me está dando que esto tiene una muy buena calidad, que este ajuste tiene una muy buena calidad. O sea, fíjense cómo puedo partir de un concepto que lee en la teoría y que diga, bueno, si el R es cercano a 1, la calidad es buena, si el R no es cercano a 1, la calidad es mala. Fíjense cómo no tengo que quedarme con ideas sin pensar. Entonces, esto me pareció a mí sorprendente, perdón por mi entusiasmo, pero como que digo, realmente, o sea, uno le puede dar a ustedes la explicación que sea, la teoría que sea, y después, si uno no piensa, está todo mal. Entonces, ¿por qué no quedarse solamente con una cosa? Lo que quiero llegar a esto no es que, está mal planteado el coeficiente de correlación de Pearson. No, a lo que quiero llegar es que no es confiable quedarse con un solo parámetro estadístico. Y que en general, esto me puede ocurrir también con el chi cuadrado o el coeficiente de determinación R mayúscula, y que todo esto se puede ver claramente si uno evalúa los residuos. ¿Por qué? Fíjense, estos 4 casos son 4 casos que si uno hace la cuenta matemáticamente dan el mismo valor del módulo de R, y en realidad de R en este caso pues son todas pendientes positivas. Y esto es algo que no es creíble. Entonces uno va a ver los residuos y ve, por ejemplo, hay un caso, que es el caso 2, en donde claramente, de hecho si uno se los piensa los residuos, recuérdense que era la distancia del punto a la recta, sabe que va a tener 2 puntos por debajo, todos estos puntos por arriba y estos puntos por debajo, porque es muy visual, la verdad, el tema de los residuos. Pero bueno, alrededor de una media, y lo van a ver así. Entonces, cuando uno lo ve y ve el caso 2, los residuos, uno sabe que esto es grosso y que tenemos que evaluarlo. Y lo que esperamos justamente es que los residuos sean aleatorios y no tengan ninguna estructura. Entonces, pasemos al caso de los residuos. Yo evalué mi coeficiente de correlación de Pearson. Muy bueno, buenísimo. Evaluemos los residuos. No nos quedemos solo con eso. Cuando evaluamos los residuos, lo que hay que ver es una cosa. Si el residuo tiene estructura, y eso lo van a ver en la literatura, la palabra, la forma de decirlo es si tiene estructura, que es la diferencia respecto de no tenerla, es que cuando unos residuos no tienen estructura es que están dispuestos de forma aleatoria, de tal forma que no tiene una determinada forma, como en este caso sí la tiene. Entonces, yo puedo decir si los residuos tienen o no estructura, y a partir de eso, si los residuos tienen estructura, y el ajuste realmente es poco confiable. Si los residuos no tienen estructura, podría decir que el ajuste puede ser confiable. Y lo puedo agregar justamente al coeficiente de correlación de Pearson, que en este caso es el que dimos acá, por elegir uno, ¿no? Es bastante común. Entonces yo podría resolver mi experimento haciendo el ajuste, calculando el coeficiente de correlación de Pearson,
y mostrando los residuos, y discutiendo los residuos. ¿Tienen o no estructura? ¿Confío o no confío en ese ajuste? Por eso van de la mano. Hay una pregunta, Sí. Lucía, perdón. Sí, claro, obvio, sí, sí. O sea, ¿es sí o sí estructura o no estructura? ¿O puede haber grises en el cual algo con menos estructura es más confiable que algo con más? O sea, ¿hay grises en el medio o no? Obvio que hay grises en el medio, siempre hay grises en el medio. Nosotros ponemos simplemente casos para determinar, digamos, como ejemplos bastante fuertes, pero claramente hay casos. Y estuve viendo en el Discord, estuvimos viendo ahí varios de los gráficos que pusieron, de hecho ahí Mauro hizo unos ejemplos para poder ver qué pasaba, si se podía mejorar, y sí, hay un montón, y la mayoría te va a dar, bueno, no sé si la mayoría, porque por ejemplo, este gráfico de residuos es muy común también verlo, pero muchas veces cuando uno tiene grises, que es por ejemplo, esto te empieza a tender a subir, es aleatorio pero sube, o hay una parte donde sube y otra donde baja, pero es raro, qué sé yo, y sí, lógicamente, uno no puede decir, no, tiene un poco de estructura, algo, y ya está, no es confiable, no, sí, no. porque a mí me pasó en el mío, que como Claro. el segundo caso tenía menos estructura que el anterior, pero seguía teniendo un patrón que podía reconocer, entonces me preguntaba si aplicaba. Perfecto. No, aplican obviamente todos los grises, y la realidad muchas veces les va a pasar, que es lo que justamente vimos, que en muchos casos uno no ve el gráfico de ajuste y dice, pero no puede ser que por los residuos que tienen una cierta estructura, yo descarte este ajuste cuando yo veo que el ajuste está divino. Entonces a veces lo que pasa es que hay algunas zonas que habría que analizar o pensar o discutir un poquito más. Por ejemplo, en el caso del periodo, fue claro en algunos casos que, bueno, al principio cuando empiezo a medir no estoy del todo acomodado. Entonces, como no estoy del todo acomodado, quizás justo pasó algo al principio. O muchas veces pasó al final, porque en realidad cuando seguí midiendo el periodo hubo un efecto de la fuerza de rozamiento con el aire, en donde el periodo fue disminuyendo y yo no lo vi en el gráfico, porque no vi esa tendencia de caída grosera. Entonces, pero por ahí en los residuos ahí vi, acá hay una cosita, que estos están por arriba, por abajo. Entonces, a veces uno lo evalúa. No quiere decir que uno pierda el detalle del mundo, el tiempo del mundo para hacer lo mejor posible la medición, sino es discutirlo. Eso tengan en cuenta. Pero bueno, estos dos casos son, bueno, y acá miren esto, ¿no? No quería, obviamente, dejar de hacerlo. Les dije esto, les dije que cualquier persona que ve este ajuste y sabe la teoría dice que la calidad es hermosa, y cualquier persona que sabe que evaluando los residuos, si tienen estructura, y sobre todo estos extremos, fíjense, puede tranquilamente decir que no. La verdad es que el ajuste, la relación entre T y L no es lineal. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Sí. ¿Qué representarían los residuos? Los residuos representan la distancia del punto a la recta, al ajuste, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso, si uno toma el primer dato, este dato -2, está prácticamente en -2. Al 0 hay una distancia más o menos de casi 2 unidades. Bueno, fíjate este punto, ven mi mouse, ¿no? ¿Ven el mouse? Sí. Ah, perfecto, si no, pobre toda la explicación. Bueno, el primer punto de acá está más o menos en 8, una cosa así. Bueno, si uno mide la distancia de este punto a la recta, así, tácate, va a tener lo mismo en dimensiones que esto acá. Es eso. O sea que los residuos, volviendo al anterior, de las primeras, en este caso, ¿no? En el caso que ajustamos acá. Entonces cuando vuelvo atrás, entonces cuando veo esto, lo que estoy viendo es eso, es qué distancia, la distancia de estos puntos a este 0, el 0 es como si fuera la recta, esta recta que está acá, está acomodada horizontalmente en 0, esta es la recta roja, y estos puntos son la distancia de la recta. Por eso es que tenemos, fíjense, estos dos primeros van a estar más alejados, el tercero ya está más cerquita de la recta, el cuarto también, pero por encima, y así sucesivamente. Es muy visual, ¿vieron? O sea, es pensar el gráfico torcido. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Puedo hacer una consulta también de esto? Sí. Que importa también la distancia, en el gráfico de residuos, la distancia que hay, digamos, en el eje Y, porque
o sea, a nosotros nos quedó como una lineal re linda, o sea, la veías y era una lineal casi perfecta. Sin embargo, cuando veías los residuos, como que, o sea, era re chiquitita la distancia que había, o sea, en unidades, pero quedaban cosas feas, hasta parecía que tenían estructuras, pero no era una lineal como sí o sí, digamos, no sé cómo Una lineal explicarlo. hermosa, que encima con el tamaño de los puntos que hacían en Python, estaba totalmente superpuesta a todos los puntos, ¿no? Claro, parecía una lineal La perfecta y después dimensión veías del los punto. A residuos veces y si uno era, pone, si uno pone el punto así enorme, ya está, se fue con todo. Bueno, lo mismo te pasa si vos ves, si yo cambiara la escala de estos residuos y pusiese una escala enorme, por ejemplo, del menos 30, del menos 30 al 30, como esto, claro, vería esto todo alrededor de la recta, ¿no? Siempre depende de la lupa con la que miremos. Bueno, es muy buena tu pregunta por lo siguiente. Es muy claro que si uno tiene en el eje Y diferencias que hacen que sea mucho más notorio esas diferencias en el ajuste, que en el caso que cuenta Florencia, creo que fue, yo no tengo abierto acá la ventanita chiquita, que en el caso de Florencia, claramente uno ya descartaría de una el ajuste. A veces, cuando son tan pequeñas las distancias, si uno amplía el eje, o sea, supongamos que esto hubiese sido re lindo, pero tenía esta tendencia, pero que no me daba cuenta acá. Y si hacía el gráfico de los residuos y la escala en vez de menos 2 a 2 o algo así, iba de menos 0,00001 a 0,000, no tiene. Tiene una estructura, pero no tiene una lógica de decir que el ajuste no es bueno. ¿Pero por qué? Porque no lo podemos realmente visualizar. Lo que sí es que ahí, bueno, hay que ver qué pasa con la física, ¿no? Porque fíjense que yo acá partí con un ejemplo puntual. Nosotros no vamos a ajustar cualquier cosa. Siempre vamos a ajustar algún fenómeno que conozcamos, algún fenómeno que parte de la física que conocemos, la física básica. Entonces, si nosotros sabemos que T en función de L no es lineal, porque conocemos la fórmula, que ahora justo viene a eso, el caso, y la verdad es que asumir que es lineal, aunque si yo tuviera estos puntos, los primeros tres, si yo le hago una recta a estos 3 puntos, claro, acá me salta quien me saltó al principio y dice hay pocos puntos. Y dice con 3 puntos yo no puedo hacer una recta y está perfecto, estaría mal. Supongamos que entre estos 3 puntos tengo un montón de puntos medidos, pero son los primeros. Y la relación de T versus L es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, cuando los valores son chicos, las primeras partes no se ven tan chanfleadas, sino que se ve más bien lineal. Entonces uno podría, si no sabe la física que hay detrás de este fenómeno, podría hacer un ajuste lineal y darle algo confiable. Entonces, viniendo justamente al tema de la pregunta de Florencia, que viene muy bien, es que, bueno, la verdad es que no es que si yo tengo unos residuos que se ven como sin estructura, pero el eje es re pequeño, puedo descartar o no puedo descartar, bueno, yo descarto en base a estas dos cosas, pero en base a la física. ¿Es factible descartar o no factible descartar? Y bueno, si lo desconozco, por alguna razón que no va a pasar en este caso, y tendría que evaluar esto y tomar un criterio. Bueno, ¿sí? Pero la verdad es que si lo conozco, que va a ser en todos los casos de acá, el criterio va a terminar yendo de la mano con, si acá veo cosas raras, y lo descarto. Si no veo cosas raras, asumo que es más confiable ese ajuste. Y parto de decir si el ajuste es de calidad, no es de calidad, es confiable o no confiable. Nunca voy a decir el ajuste está bien o está mal. Vamos, eso es medio, como estamos hablando siempre de cosas probabilísticas, ¿no? Bueno, y esto es como los casos ideales que buscamos. Ahora bien, sí, esto lo vamos a hacer experimentalmente. La clase pasada fue como una etapa de, por ahí más cuentas, más análisis. Esto va a ser de nuevo meter la mano en el péndulo, de nuevo vamos a medir, y lo que vamos a hacer es determinar justamente la aceleración de la gravedad a partir de los datos del período, midiendo el período para distintas longitudes de ese péndulo, y por eso la clase anterior y la anterior les dijimos que fuera un péndulo con opción de utilizar al menos 1 metro de hilo. ¿Y por qué? Porque esto es lo que vamos a necesitar hoy. Porque hoy vamos a tener que medir el período del péndulo ese que ustedes tienen en sus casas para distintos valores de longitud. Y para eso necesitamos un rango grande de longitud, un
digamos, un rango lo más grande posible frente a lo que podemos medir. Obviamente no me voy a ir a subir a un árbol, colgar el péndulo y hacer algo así, porque bueno, eso tampoco se pide, sino dentro de lo que uno tiene en casa. ¿Y por qué hacemos eso? Porque ¿qué es? Para complicar las cosas, para ver un modelo con algo que, si yo ya calculé la aceleración de la gravedad de la clase pasada con un valor de t y un valor de L. Mejor dicho, con un intervalo de confianza, es decir, con un resultado de t y un resultado de L. Bueno, ¿qué hay que evaluar en un experimento cuando uno determina una magnitud física? Es ver cuán representativo es lo que utilicé para poder evaluar y obtener esa magnitud física. ¿Es representativo en el péndulo que armé en casa tomar el período del péndulo con una sola longitud? ¿Por qué podría decir que sí o que no? En realidad lo que tendría que pensar es, ¿va a cambiar el resultado de G? Si yo en vez de tomar el período en esa longitud, lo hubiese tomado para otra longitud, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a cambiar si yo modifico la longitud del péndulo? No La debería. matemática, a ver, ¿quién quería comentar? No ¿Alguien debería quería? cambiar G, ¿no? Y G no debería cambiar, ¿no? Se va a modificar el periodo también, para que se siga cumpliendo la relación. Claro, supuestamente uno sabe la teoría. Uno sabe que si la teoría dice que G depende de T y de L, de tal forma que T es igual a 2pi por la raíz de L sobre G, bueno, si eso se cumple, la verdad es que es lógico que si yo cambio L, va a cambiar T. ¿Por qué? Porque G no se debería modificar. Pero como justamente estamos en laboratorio, y ya G no es el G tabulado, no es un único valor, que es un intervalo de confianza, lo que tendríamos que ver es, bueno, no debería cambiar. ¿Va a cambiar? Porque entonces si cambia, si de pronto en vez de usar 1 metro de longitud usé 50, ¡op! Y cambió, ¿con cuál me quedo? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la aceleración de la gravedad más confiable? Bueno, la realidad es que en un experimento tengo que abarcar todas las posibilidades para obtener un resultado final. Para obtener el valor de la aceleración de la gravedad, yo debería tener en cuenta todos los valores posibles de L y todos los valores posibles de T. Teóricamente, ¿qué haría? Ir simulando y tratar de tomar para L salteando de a 1, por ejemplo. Claro, eso es infinito. Entonces tendría una curva hermosa de T en función de L, no como las que puse ahí, que ya me criticaron la cantidad de datos. Ahora, quien me criticó la cantidad de datos, si yo les digo que ustedes lo tienen que hacer experimentalmente, me va a decir, está perfecto con 3 puntos. Entonces, si lo quiero hacer experimentalmente, tengo que contemplar que la mejor forma, el mejor valor de aceleración de la gravedad que puedo reportar es el más confiable. Y el más confiable va a ser no para una longitud del péndulo, sino el que yo obtenga considerando todos los rangos de posibilidades. Y eso me va a pasar siempre. Entonces, eso lo tenemos que saber. Entonces cualquiera me diría, bueno, entonces yo tengo que tomar T, tengo que tomar L, cálculo G. Y así con todos los datos y después evalúo un promedio de G. Bueno, no. La teoría de hacer un modelado es abarcar de la mejor forma toda la relación que hay entre esos datos. ¿Y por qué? Porque volviendo al caso anterior, fíjense que lo que uno hizo es un ajuste por un modelo y evaluó la confianza del ajuste. Cuando uno hace un promedio, no está evaluando si todos los datos se están correlacionando de una manera tal que se cumpla con la condición. Entonces, en este caso lo vamos a hacer este ejercicio a partir de usar el modelo de cuadrados mínimos. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Ahí me quedó. Lo que vamos a hacer es determinar el periodo del péndulo para 10 valores de longitud diferentes. Ustedes van a tener el hilo y recuerden que traten de hacer, digamos, si se les pide 10 valores de longitud diferente, traten de abarcar todo el rango posible de esa longitud, porque no tiene sentido si me piden 10 datos que yo haga, bueno, entre 30 y 40 y cambie solo una zona. La idea es ver toda la curva. Entonces, como nosotros queremos ver cómo va a ser la relación de T en función de L, como primera actividad, ¿no? Nuestro objetivo general es obtener G. Bueno, primera actividad es ver el gráfico T versus L. Para obtener y ver ese gráfico, vamos a utilizar diferentes valores de L y vamos a calcular T para esos diferentes valores de L. Que traten de usar el rango posible que tienen,
Si es muy chico el valor de L, fíjense, yo puse entre 30 y 120 centímetros, y no puse menos de 30, porque si es muy chico es muy difícil hacer oscilar el péndulo tal que cumplan las hipótesis. Por eso ustedes eso lo pueden ir viendo, pero traten de no evaluar en los puntos tan pequeños menores a 30 centímetros. Eso ya fue probado. Y bueno, el rango superior es más o menos por lo que uno puede hacer en su casa, ¿no? Entonces, traten de ver puntos equiespaciados, cosa de tratar de tener el gráfico completo. Fíjense que en el gráfico intuitivamente los puntos que están a mayores valores de longitud son los que se achanchan. Cuanto mayor es L, es donde T se achancha más, porque estamos hablando de raíz de L en la ecuación. Entonces, por ahí esos valores son fuertes. Pero bueno, eso piénsenlo y evalúen, y tienen que medir. Y luego hay que hacer el gráfico de, de eso que les mostré, que es T versus L, y bueno, y ver si parece lineal. Miren la pregunta, ¿parece lineal? Que es un poco lo que yo les mostré. Simplemente hacer el gráfico colocando un gráfico de puntos con las incertezas. En este caso se va a pedir tanto en el eje Y como en el eje X, es decir, las dos incertezas, para que nosotros veamos cómo las midieron ustedes, y mostrar ese gráfico. Sin ajustes, sin nada, ¿eh? Y decir, ¿parece lineal o no parece lineal? Ojo, la pregunta es parece, no es debería. ¿Y por qué esta pregunta? Porque cuando uno ve el gráfico, si uno viera, a veces se da cuenta que para las distancias largas no ven el achanchamiento. Pero bueno, lo dejo para que lo vean. Si no lo ven, bueno, su gráfico va a parecer lineal ahora. Después, obviamente, conociendo la teoría, saben que la relación de T versus L no es lineal. Entonces acá viene la pregunta del millón. Bueno, hago esta tarea. Bien, perfecto. A ver. Hace una clase entera que estuvimos viendo. Mido en el centro, mido en el extremo, cuánto mido, cómo mido, ya me mezclé todo. O sea, ¿cómo hago esta experiencia? ¿Cómo mido T? Esa es la primera pregunta. L la mido fácilmente porque ya está. ¿Cómo mido T? Bueno, acá viene el caso. Bueno, me olvidaba de decir esto, relación de T versus L no va a ser lineal. Si ustedes miden en zonas acotadas en centímetros, fíjense lo que me pasó acá. Unidades arbitrarias es UA. Bueno, esto, ojo, porque esta primera parte pareciera lineal. Bueno, ¿cómo mido T? ¿Y cómo mido L? Bueno, para medir L, fíjense esto. Caso ideal, caso real, ¿no? Esto lo charlamos ya la clase pasada, entonces muchos de ustedes midieron L tomando en cuenta solo el hilo, muchos de ustedes dijeron no, como no es una masa puntual, vamos a tratar de tomar la distancia de lo que es el centro de masa. Si es esférica es más fácil, tengo acá justo en el lugar del centro, si no, bueno, me hago un poquito de idea. Pero bueno, más o menos, ¿no? Porque también como el hilo no es lineal, digamos, con lo que sería el extremo para medir la pelotita, es como que es más complicado. Entonces, algunos lo midieron con una cinta métrica de todo de una, pusieron acá hasta el centro, otros hicieron la suma. O sea, cada uno tomó su criterio, todos los criterios están bien, y cada uno sabrá cómo encontrar la incerteza de L a partir de sus criterios. Bueno, y para saber cómo medimos T, fue por eso que la clase pasada un poco dijimos, ¿qué pasa? Nosotros hicimos, en muchos casos de ustedes hicieron 30 mediciones, otros hicieron 40, un caso hizo 200 mediciones, sorprendente. Entonces, en ese caso, yo creo que ese grupo me preguntará, ¿realmente yo tengo que hacer 200 mediciones por cada longitud? Y ahí, bueno, ahí sí puede ser el momento crítico en donde uno dice, esto no sé si es para mí. Bueno, no lo vamos a hacer así, obviamente, pero vamos a ver por qué no lo vamos a hacer así, porque es claro que puedo hacerlo de otra manera, sin generar que tenga una mayor incerteza, sin generar que sea menos confiable, etc. Porque nosotros evaluamos la clase pasada qué pasaba en los sucesivos periodos de una oscilación de péndulo. Para una L fija, hicimos esto. En algunos casos, fíjense esto, obviamente es teórico, cualquiera me dirá, a mí no me dio así, jamás. Yo vi cosas muy lindas igual, pero bueno, en este caso es un péndulo que se notaba que se iba frenando, entonces a medida que aumentaba el número de periodos, el valor del periodo iba disminuyendo respecto de lo que sería una relación lineal. Pero en los primeros casos no. Entonces, para un cierto valor de n, por ejemplo, en este caso podría ser 20, para un cierto valor de n, la relación entre el periodo y la cantidad de periodos tomados es lineal.
¿Y qué significa eso? Bueno, que tomar un periodo, después el otro, etcétera, y hacer todo el promedio, es lo mismo que tomar todo este tiempo y dividirlo por la n cantidad de datos que tomé, porque la relación es lineal, con lo cual esta suma es lo mismo que hacer n veces por el periodo. Entonces, tomar, en el caso en donde yo sé que para cierta cantidad de n la relación es lineal, bueno, en el caso, en vez de tomar de a uno los periodos, me puedo tomar varios periodos juntos. ¿Por qué? Porque no pasó en el medio nada, no pasó esto, en donde la influencia del aire hizo que en realidad esto no fuera lineal. Este periodo ya no tiene relación lineal con los anteriores. No, bueno, pero yo ya hice este ejercicio. Yo ya probé que para mi péndulo hay cierta zona donde me puedo asegurar eso. Y si la zona es grande es mejor, obviamente, porque en algún punto, ahora lo vamos a ver, y la incerteza que yo tenga va a depender de n. Entonces, yo ya hice eso y sé que para un cierto dato, un cierto n, mi sistema se comporta de forma lineal en cuanto al periodo en función de la cantidad de mediciones. Por eso hicimos esto la clase pasada. Todo se une. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo digo, ¿cómo voy a medir el periodo para cada longitud? Bueno, voy a considerar, piensen que nosotros ya estudiamos el péndulo de ustedes. O sea, ustedes estudiaron su péndulo. No cambien el péndulo porque tienen el conocimiento de su experimento y lo van a usar. Entonces, bueno, mido n periodos juntos. ¿Qué significa medir n periodos juntos? Bueno, tiro el péndulo, lo hago oscilar y empiezo a contar, prendo cronómetro, clic, cuento. 1, 2, 3, bla, 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 n, apago. Una medición de un tiempo más largo y sé que n periodos juntos, esa medición, va a ser n veces, obviamente, el periodo. Para obtener el periodo, es muy claro, me quedaron las flechas, me quedó mal, disculpen la presentación. Para obtener el periodo es claro que lo que voy a hacer es despejar y listo. Sé que yo medí todos los periodos juntos, esos son n periodos, es decir, supongamos 20 periodos juntos, bueno, para obtener el periodo, despejo. Entonces va a ser el dato que obtuve dividido en. Esto es intuitivo. El valor más representativo, simplemente como esto, ¿qué clase de medida es esta? Es una medida indirecta. ¿Por qué? Porque depende justamente de mi magnitud física deseada de otra magnitud física, que fue la medida. Esta magnitud física medida es la que puedo determinar como valor representativo, entonces puedo reemplazar en la ecuación y obtener el valor más representativo de mi periodo. Entonces, para una dada longitud, yo voy a poder obtener esto. Bueno, y acá viene de dónde sale la incerteza del periodo en este caso. Yo sé que tomé varios periodos juntos, lo dividí por n y obtuve mi periodo. El periodo para esa longitud. Entonces esto no tarda mucho tiempo, porque es prender, contar y apagar, y hacer esta cuenta. Como esta cuenta es justamente una medida indirecta, para obtener lo que es la incerteza del periodo, tengo que propagar. Bueno, y ahí acá viene el detalle. Fíjense, si yo propago, lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación de propagación de errores, es decir, como va a depender de una sola variable la ecuación, voy a tener un solo término dentro de lo que es la raíz cuadrada, y va a ser la derivada de esta función respecto de ese tiempo medido largo, de t'. Entonces, la derivada de esta función respecto de t' es 1 sobre n. 1 sobre n al cuadrado por la incerteza de ese dato que medí al cuadrado. Simplemente simplificando me queda esto. Bueno, y acá viene la pregunta. A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es la incerteza de ese tiempo que yo tomé haciendo esto? Apretando, esperando que pasen n periodos y volviendo a apretar el cronómetro. ¿Cuál es la incerteza de eso pensando y comparando en cuál era la incerteza del dato que yo medía cuando medía de a uno el periodo? ¿Cambiaba algo en mi medición? Hacer una vez esto para un periodo, o hacer esto para varios periodos, contar los periodos y apagar. ¿Cambia algo? ¿Cuál sería en este caso
y ahora pueden prender los micrófonos, la incerteza de delta T', es decir, la incerteza de ese dato de todos los periodos juntos. ¿Alguien se anima? ¿Puede ser el error de la media? ¿El error de la media? Muy buena pregunta. ¿Puede ser el error de la media? Fíjense, el error de la media salía de medir varios datos en donde en cada caso yo hacía esto. Tac, tac, para un dato. Tac, tac, para el segundo dato. Tac, tac, para el tercer dato. ¿Estoy haciendo lo mismo para esto? No, acá estás tocándoselo 2 veces. O sea, tendrías 2 veces el error. Acá estoy ¿O en tomando qué 2 caso cuando veces, terminás? dice. Estoy apretando 2 veces el cronómetro. Tac, tac. ¿Y a qué se asemeja esto? ¿A qué comportamiento? Eso lo hice cuando hice qué cosa. También. Cuando Vale, medimos puedes varias conseguir- monedas, por ejemplo, y dividíamos por la cantidad de monedas. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, medíamos la pila de monedas y después decíamos, bueno, tengo 10 monedas y divido por 10. Bueno, eso es esto, perfecto. Eso hacíamos eso. Pero ahí nosotros teníamos este dato. O Acá sea, la sería como pregunta el es, error ¿cuál de es la una incerteza? medición gigante, puede ser. Perfecto, Delfina, perfecto, perfecto. Estoy haciendo lo mismo en medir 10 periodos, por ejemplo, estoy haciendo tac, tac, que cuando medí un periodo, porque también hice tac, tac. Está bien, lo hice más rápido, ¿no? Pero en realidad lo que estoy haciendo es lo mismo. Y bajo toda la idea de pensar qué cosa, que no lo voy a hacer ni se los vamos a pedir. Bueno, ¿cómo pienso la incerteza? Y la pienso es, si yo volviera a hacer de nuevo la medición de T', ¿qué haría? Haría lo mismo. Tac, espero un montón de tiempo, pac, y obtengo lo que quiero. Y si volviera a hacerlo, bueno, tengo que hacer tac, esperar todo el tiempo, tac, un plomo. Pero yo podría hacer todo el mismo análisis que hicimos la clase pasada con los valores de un periodo, con los valores de n periodo. Sería lo mismo. ¿En qué me diferenciaría? La única diferencia que daría es que el valor más representativo de T', como es una suma, es un valor más grande de tiempo, y me daría una campana similar a la otra, pero corrida. El valor medio de un periodo obviamente va a ser más chico que el valor medio de n periodos. Entonces, no se compliquen en por ahí pensarlo así tanto con el ejemplo de los gráficos, pero es una idea. La idea es que no me va a cambiar la dispersión de los datos. Lo que me va a cambiar, obviamente, es la media. La media de un periodo va a ser distinta a la media de n periodos, eso es claro. Pero la incerteza de n periodos juntos no debería cambiar, porque la metodología, la forma que medí, es la misma. Entonces yo no debería tener que cada uno de estos datos, si quisiera repetirlo, toda esa medición larga, fuera diferente a lo que hice antes. Entonces, ¿cómo era la incerteza de cada dato en el caso anterior? Que justo repasamos al principio de la clase. ¿Cuál era la incerteza de cada periodo cuando hacíamos esa estadística? La desviación estándar, pero Exactamente, la desviación estándar, el sigma. Cada dato, sí, perdón, es como que no termino de entender, como que la desviación estándar lo tomábamos, se calculaba considerando tipo muchas mediciones individuales y como que se hacía una resta y cosas así. En este caso yo tengo solo una medición, ¿cómo puedo calcular eso? perfecto, perfecto. Muy bien. Yo, si no hubiese hecho ningún experimento y tengo esta ecuación, yo no puedo determinar el sigma, voy a avanzar un poco, ¿no? Esto es esto. No puedo saber cuánto vale esto. Está perfecta la pregunta que me hicieron. Bueno, digo, la idea principal es darse cuenta que es lo mismo. Ahora, bueno, paso al siguiente paso. Cuando me di cuenta que esto es lo mismo, porque hice lo mismo, digo, bueno, esto es S o sigma, no importa el nombre que le ponga. Digo, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Me dijeron, ¿cómo sé cuál es el valor de esto? Si no lo hago 1000 veces como lo hice antes. Excelente pregunta. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? ¿Quién me responde? Si medir, repito una pregunta para que ayude. Si medir, se apretar, y medir más tiempo o menos tiempo, y volver a apretar, es lo mismo.
porque es lo mismo, porque estoy haciendo exactamente lo mismo, y si lo hago varias veces, voy a cometer los mismos errores, voy a hacer lo mismo. Es decir, yo tengo una forma de medir que medir un tiempo corto varias veces, o medir un tiempo largo varias veces, porque es claro que para obtener esto tengo que medir varias veces, va a dar lo mismo. Y yo ya toda la clase pasada lo hice para un caso. Fíjense que esto lo primé, es una nomenclatura. Este tiempo prima es un tiempo más largo, pero es lo mismo, es cambiarle simplemente una figurita. Si yo ya lo hice la clase pasada, medí con el mismo cronómetro que voy a usar hoy, medir el mismo péndulo que voy a usar hoy, y medir la misma persona que midió la clase pasada, ¿puede diferir este dato del que obtuve la clase pasada para los periodos, para cada dato de periodo, después de haber medido n veces? No. Es decir, que este sigma, este S, es el mismo, y acá voy a avanzar, es el mismo que el de la clase pasada. Porque que sea el tiempo más largo no quiere decir que yo cambie la forma de medir. Entonces, es como asumir, como tomar como hipótesis que yo hice con este T primado lo mismo que la clase pasada, que obviamente no vamos a repetir, que es medir 40 veces el periodo T primado. Entonces, listo, yo ya lo hice, yo ya sé cuál va a ser el sigma. Asumo que utilizo el mismo sigma porque estoy bajo la misma experiencia, y entonces simplemente lo que me va a dar resultado, como resultado del error del tiempo cuando lo mida de esta manera, sale a partir de la propagación, y es reemplazar la incerteza del tiempo total por el sigma. ¿El sigma cuál? Y bueno, el de la clase pasada. No voy a tener uno nuevo. Para tener uno nuevo, podría hacerlo para una dada longitud, medir, hacer tiempos largos, tomo un dato, otra vez tiempos largos, y así 40 veces, 50 veces, n veces. Pero eso me va a llevar mucho tiempo y no tiene sentido. Entonces, primer concepto a tener en cuenta. ¿De qué va a depender, entonces, la incerteza de ese tiempo, de cada dato de tiempo? Y está dependiendo de cómo estoy midiendo. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, si soy yo la que estoy midiendo siempre igual, o si viene Pirula y mide de la misma manera, y estamos midiendo el mismo fenómeno físico, en donde sabemos que ese fenómeno físico va a tener como dato más representativo la media como resultado, y como incerteza absoluta el error de la media, sabemos que cada dato, dentro de esos datos que se midieron, de n datos, va a tener su incerteza como el sigma, como S, que fue lo primero que vimos y venimos arrastrando las clases anteriores. Bueno, si sabemos eso, es porque sabemos que cualquier dato que yo tome de esa manera va a tener como error el sigma. No tengo que repetir siempre la misma experiencia. Como estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de que esto sea igual a esto. Recuerden, son significativamente iguales. Entonces, asumir eso es correcto frente a la estadística. Y lo que también podemos asumir es que debería cambiar la forma de medir, esa forma de tomar la medición si cambia el valor, si cambia la longitud del péndulo. Y si nadie le prestó atención si estaba midiendo en un dato o en otro. Nada, asumieron un valor de longitud, pero tampoco debería cambiar. Entonces, asumiendo estas hipótesis, es que nosotros tomamos una nueva forma una nueva herramienta para analizar datos bajo la experiencia que ya venimos haciendo. Nos ahorramos cosas y vamos a aumentar conocimientos utilizando cosas que ya vimos la clase pasada. Entre ellas es que ya sabemos cuál va a ser el error de nuestros datos. O sea, ya sabemos cuál va a ser la incerteza de cada dato de periodo. Vamos a asumir que ya la tenemos dada. Y vamos a asumir eso a partir del resultado que tenemos de la clase pasada, con el método elegido, porque ahora vienen de nuevo, bueno, método extremo, elijan un método, el que a ustedes les parece el que utilizarían de ahora en más para hacer el experimento. ¿Criterio? ¿Y qué criterio? Bueno, vimos varias cosas. Vimos un criterio como posible por precisión, pero acuérdense que precisión, como es diferente de exactitud, puede llevar a darnos un resultado que esté muy alejado del valor tabulado, por ejemplo. Podemos evaluar a partir de exactitud, qué nos dio más exacto la clase pasada. Bueno, pero si evaluamos eso, podemos pensar que sí, nos dio más exacto, pero en realidad tenemos
tan poca precisión que es poco confiable ese dato. Bueno, un poquito de juego, un poquito de idea, y elijan uno. A partir de elegir uno, cuelgan para 10 datos distintos de L el péndulo, miden T de esta manera, es decir, diciendo, bueno, a partir del gráfico veo cuántos N me dieron, que seguro son lineales. Tampoco tienen que abusar, que todo bien, pero se van a dar cuenta si abusan que tienen un N enorme y después todo esto empieza a dar todo tan chiquito que siempre empiezan a encontrar diferencias significativas. Obvio, porque estoy midiendo con tanta precisión puntos que después por ahí no vemos el sentido. Bueno, eso se va a evaluar al final cuando hagan el gráfico. Entonces, una vez que saben cómo medir el periodo y saben cómo medir la longitud, la primera actividad va a ser esa. ¿Sí? Bueno, y la segunda actividad, ¿cuál va a ser? Ya tengo todos los datos de T y los datos de L. Recuerden que siempre voy a tener los datos del periodo con su incerteza y los datos de L con su incerteza. Entonces tengo que utilizar un modelo lineal para obtener G. Claramente yo miro la ecuación, el modelo este no es lineal, con lo cual este modelo no podría utilizarlo para nada, con lo cual no podría graficar T versus L, hacer un ajuste lineal, ya lo mostramos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, una forma de llevar al modelo lineal algo, una relación entre dos magnitudes que no es lineal, es la de hacer un cambio de variables. Entonces, ya no graficar T y L, graficar un cambio de variables, variables cambiadas, modificadas. En este caso, si uno mira un poco la ecuación, les va a dar idea más adelante para cuando vean otras ecuaciones, sé que T no es lineal con L, pero hay alguna posible cambio de variable que pueda hacer tal que poder graficar dos cosas en donde en alguna esté T y en alguna esté L, y cuya relación sea lineal. Por ejemplo, esto. Miren esto. Un caso, el de arriba. T y L no es lineal. Pero si hago un cambio de variables tal que, bueno, a T la llamo T, pero en vez de utilizar L, utilizo raíz de L. Cambio de variables, el elemonio va a ser raíz de L. Bueno, fíjense que T versus raíz de L sí es lineal. Porque T versus elemonio va a ser lineal, está dado por una pendiente, en donde la pendiente sería 2pi por raíz de G, y una ordenada de origen ausente. Como lo ven. Y el otro caso posible en esta ecuación es, bueno, si elevo al cuadrado ambos miembros de la igualdad, siempre el cambio de variable que tengo que hacer, tengo que considerar que no debo modificar la igualdad, ¿no? Yo no puedo hacer un cambio de variable tal que no se termine cumpliendo esta igualdad, ¿no? O sea, si elevo al cuadrado, por ejemplo, t, no puedo no elevar al cuadrado el otro miembro de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, elevo al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces tengo esto, elevé al cuadrado, hice sencillamente la simplificación, fíjense, esto es hacer mínimamente la simplificación, queda la raíz elevada al cuadrado, o sea que queda simplemente L con potencia 1, y G también. Entonces, si yo quisiera ver una relación lineal en esto, podría el cambio de variables tomar como t cuadrado a un temonio, y un L como L, y yo sé que t cuadrado en función de L, y parece tener por lo menos en lo que es la fórmula y la ecuación de la ley física una relación lineal, en donde todo este término es la pendiente de esa relación lineal, de ese ajuste lineal, y lo ordenada al origen, ausente. Esto es teórico, recuerden, no es experimental. Pero por lo menos tenemos una herramienta para poder obtener G a partir de un modelo lineal del método de cuadrados mínimos. ¿De qué manera? Una vez que yo obtuve todos los datos del período para los distintos datos de la longitud, podría, si tomo por ejemplo el segundo caso, elevar al cuadrado cada uno de los datos del período que obtuve, es simplemente elevar al cuadrado, y podría graficar en algún eje los datos de t cuadrado y en el otro eje los datos de L. Y cuando digo en algún eje y en el otro eje es porque mi instinto no puede decir en y tal y en x tal, porque antes de eso tengo que hacer un pequeño trámite. Pero lo que sí sé es que ya no voy a graficar t en función de L para utilizar el modelo. Entonces, cuando el objetivo es determinar la aceleración de la gravedad utilizando el modelo lineal, lo que tengo que hacer es un cambio de variables,
y lo que tengo que hacer va a ser hacer un gráfico tal que a partir del ajuste del modelo lineal obtenga G. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, supongamos que, voy a hablar solo de un caso. Perdón, Sí, te puedo interrumpir un segundo antes de que sí, sigas con claro, esto. obvio. Sí, sí. Vos ahí cuando estabas hablando de graficar T en función de L con los cambios de variables que sean necesarios, ahí en la ecuación está metido G, que es el valor que queremos calcular. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? O sea, ¿tenemos que usar el valor tabulado de G o No, asumir que repito. decir, bueno, es proporcional a y poner una constante cualquiera? No, muy buena la pregunta. Claro, esta es la teoría. Cuando uno va a hacer el ajuste, ¿qué hace? Coloca los datos experimentales de cuadrado, es decir, de t elevados al cuadrado, y los datos experimentales de L. Ah, no la admiré, no la toqué. Cuando uno hace el modelo, claro, está perfecta tu pregunta. Esto es teórico, pero el ajuste que uno tiene que utilizar es el de una recta, por ejemplo, y igual a A por X. No tiene que, este es el modelo teórico y después uno lo compara, viene justo en el caso de la transparencia que sigue, pero está perfecto, tendría que haber puesto acá la recta. El modelo que uno usa para ajustar es un modelo lineal. El modelo lineal, para ajustar esto, esta recta, va a ser I igual a M por X o A por X más B, por ejemplo, el general. En base a eso, ahora vamos a ver cómo sigue, hacemos la analogía de esto. No es que utilizamos esto teórico para hacer un ajuste, porque eso sería un ajuste teórico. Eso sería poner la recta teórica a partir de G teórico. Como esto es una incógnita para mí, esto va a ser lo que va a quedar en el ajuste como incógnita. Déjame avanzar una más, si no quedó claro, que el ajuste claramente tiene que ser con una variable A arbitraria, justamente a obtener. El ajuste Entonces la sería pendiente esto, ¿no? sería, por ejemplo, 2pi sobre raíz de G o 4pi cuadrado sobre G, y eso es lo que nos da la pendiente, digamos. Exactamente, eso está un poquito más adelante en el apunte. Okay. El apunte que les dejé en la guía está exactamente eso que me decís. Está Bueno. cómo se despeja a partir de ahí. No, para los que todavía no llegaron a ver eso, déjame un paso atrás que les explique bien esto para llegar a entender, ¿sí? Porfa. Pero es tal cual lo que decís vos, ¿sí? Bueno, vamos un poquito antes. Obtuve los valores del periodo y los valores de la longitud. Utilizo un modelo lineal, elijo uno, puede ser cualquiera de los dos. En este caso me detuve para ver cómo seguiría haciendo las cosas si tomo como criterio utilizar el cambio de variables en donde tomo t cuadrado y L. Entonces, para hacer correctamente este ajuste, tengo que contemplar toda la idea y la teoría que les di al principio, que es el tema de el ajuste del modelo lineal más sencillo es que considera las incertezas que están en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para hacer eso? Tengo que obtener. Supuestamente cada valor de t y cada valor de L tiene mi incerteza. Pero como yo voy a utilizar t cuadrado, tengo que entender y obtener la incerteza de t cuadrado. ¿Cómo obtengo la incerteza, es decir, el error absoluto de t cuadrado? Y bueno, t cuadrado, fíjense, esto es una función matemática. Es como x al cuadrado. Entonces, la incerteza de t monio, de mi cambio de variable, va a ser, utilizando propagación de errores, derivar t cuadrado, que es 2 por t, respecto de t, obviamente, evaluándolo en el valor más representativo de t por el error de t. Entonces, como yo tengo una tabla de datos, yo voy a tener 10 valores de t. Cada valor, y después voy a tener 10 valores de t cuadrado. Cada valor de t cuadrado va a tener una incerteza. Entonces, obviamente estamos utilizando un programa, no lo voy a hacer a mano. Entonces, voy a tener una nueva columna de datos en donde voy a tener las incertezas de t cuadrado. ¿Y por qué necesito esto? Bueno, no solo porque en el gráfico yo tengo que colocar las incertezas en I, o por lo menos evaluarlas para ver si difieren entre sí o no, para ver si uso un modelo ponderado o no ponderado, sino que también porque yo tengo que evaluar una relación lineal entre t cuadrado y L. Para evaluar esta relación lineal voy a hacer el modelo, pero como el modelo me exige que el error que más pese esté en I, el error relativo mayor esté en I, y bueno, tengo que calcular el error relativo de t monio, es decir, el error relativo de esto, y el error relativo de él. Estos son los dos pasos que sí o sí tengo que seguir para poder hacer el ajuste.
esto me va a servir para que yo llegue a mi gráfico. A partir de evaluar los errores relativos de T-monio y de L, va a ser que yo diga, bueno, el error, la variable que tenga error relativo mayor, voy a tener 10 datos, ¿no?, de error relativo, porque cada variable va a tener un error relativo. Las comparo globalmente, y la que yo vea que tiene error relativo mayor, por ahí tienen un orden de diferencia de magnitud, y la voy a colocar en el eje Y. Entonces grafico T cuadrado versus L, o L versus T cuadrado, de acuerdo a lo que me haya dado el error relativo. A partir de ahí, entonces lo que hay que hacer es graficar. Cuando uno grafica, lo que se le va a pedir es que de ese gráfico se utilicen los dos modelos de ajuste que utilizamos la clase pasada. M por X o M por X más B. ¿Por qué la diferencia? Bueno, en la teoría, supuestamente, si vuelvo para atrás, el modelo que ajustaría esto sería I igual a M por X, porque no tiene ordenado al origen esta ley física, esta ecuación. Ahora bien, no lo tiene teóricamente, pero por ahí experimentalmente encuentro cosas raras. Y eso lo vamos a discutir. Entonces, por eso les pedimos los dos modelos. Esto es sencillo, porque es aplicar la ecuación distinta en los dos casos ya al final. Entonces, el proceso por ahí más fuerte es este. Entonces, aplico los dos modelos, y lo que se quiere es, una vez que uno aplicó los dos modelos, es poner los gráficos con el ajuste de los dos modelos y poner los gráficos de los residuos de ambos modelos, para ver cuál es mejor, ¿no? Y esto, que es parte de lo que está en la guía para discutir después, que no los quiero aburrir ya de tanto, es, obviamente, de cada modelo, encontrar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, y a partir de la pendiente, acá viene lo que preguntó Ulises, obtener G. Y bueno, y discutir todo lo que significa las diferencias que obtuvieron de G, si hay diferencias significativas entre sí, cuál es más exacto, más preciso, si los resultados de G obtenidos en este caso, que es un caso diferente porque es utilizando todas las posibles longitudes, un caso más confiable, es más preciso o menos preciso que en el caso que utilizaron la clase pasada un valor de longitud. Y por último, bueno, ver cuántos sigmas en este caso se aleja el valor de G que ustedes calcularon respecto del tabulado, del valor de la bibliografía, que es lo mismo que hicimos la clase pasada con el resultado pasado. Entonces, volviendo a la pregunta de Ulises, esta sería la tareita, que acá justo lo había puesto, pero bueno, este está en el apunte, ayuda, es, bueno, yo llegué a medir, llegué a hacer esto al cuadrado y llegué a calcular las incertezas. Y decidí, porque me dio el error relativo de t cuadrado mayor que el error relativo de L, decidí graficar esto, ¿no? Ojo, lo hice así porque, bueno, fue mi caso, no tiene por qué darlo, si no lo grafico al revés, L versus t cuadrado. Supongamos que yo llegué a este caso. Bueno, sé que la pendiente de mi formulación... ¿Sí, alguien me quería interrumpir? Perdón, te hago una pregunta antes Sí, claro. de que sigas. Cuando nosotros saquemos los datos, vamos a sacar los datos de T, ponele. Sí. Los datos, digamos, todos los datos los tenemos, para obtener los datos de T moño, ¿los tenemos que elevar directamente al cuadrado o hay que hacer alguna cosa ahí? Directamente al cuadrado. Con cada dato. ¿Directamente? Directamente al cuadrado. Porque tu valor más representativo de cada uno de esos datos va a ser el valor más representativo que vos tomaste de T al cuadrado. Ok, buenísimo. O sea, cada valor de T, ustedes saben que van a tener el valor de T más representativo y el valor de la incerteza de T. Bueno, para obtener T cuadrado, el valor más representativo va a ser elevar al cuadrado los valores más representativos de T. Cada uno. O sea, van a tener la misma cantidad de datos, pero de T al cuadrado. Y la incerteza, bueno, la incerteza viene de la propagación de errores, ¿no? Porque ya demonio es T al cuadrado. Es una ecuación matemática. Pero la formulita es fácil, porque la derivada de T cuadrado es 2 por T. Digamos, es como sencillo. Entonces eso se resuelve fácil. Entonces, acá viene lo que preguntó Ulises, que dice, bueno, pero el modelo, ¿cómo lo tengo que poner? Y el modelo lo tengo que poner, como dije acá, M por X, o M por X más B. Bueno, ¿y cómo es la analogía? Entonces yo tengo el modelo lineal y sé que parto de la física que conozco, que la física que conozco es que esto debería ser esto. Entonces, si esto debería ser esto, y esto lo coloqué en Y, y esto lo coloqué en X, bueno, lo que me da la pendiente debería ser esto.
Entonces, pienso y veo a partir de esa hipótesis e igualo el resultado que me dio el ajuste en Python o en Origin de la pendiente, y el ajuste me va a dar este resultado, un valor más representativo y una incerteza. Entonces, bueno, ¿cómo calculo G a partir de esta analogía? Sé que el valor más representativo de G va a estar dado por, bueno, la pendiente es todo esto. Entonces tengo la pendiente que es 4 por pi cuadrado sobre G. Parto de esta igualdad. Y a partir de eso despejo G. Una vez que despejo G, tengo esto. Entonces, el valor más representativo de G no es más ni menos que evaluar en esta fórmula la pendiente con su valor más representativo. Y recuerden, G ahora está dependiendo de una fórmula. Siempre volvemos a usar propagación de errores en algún momento de nuestras vidas. Acá siempre, porque siempre si despejamos algo, tenemos un problema porque tenemos una variable medida de esta manera. Entonces, tenemos que G, ya sabemos qué función representa. Bueno, ahora G, sabemos que sale de esto. G más representativo va a ser evaluar el valor de la pendiente más representativo acá. ¿Listo? Obtengo un dato. Y la incerteza de G va a ser utilizar propagación de errores, ¿pero de qué? Bueno, no vuelvo a la original, al T igual a raíz de... No. T, G, la incerteza tiene que estar dada de dónde saqué G. ¿Y de dónde saqué G? De esto. O sea que la incerteza, la propagación de errores, la tengo que hacer a partir de esta fórmula. Eso es una confusión que pasa siempre. Como se acuerdan que G originariamente en la física está metida en una fórmula matemática en donde está T y donde está L, vuelven a esa ecuación matemática y propagan ahí. Y es un lío bárbaro, porque empiezan a no tener idea de qué poner en el medio. Bueno, no. ¿G de dónde la obtuve? La obtuve de esta fórmula. Después de todo un proceso, obviamente. Entonces, la incerteza de G va a salir a partir de la propagación de errores de esta fórmula. Donde la única variable acá que tengo es M, si contemplo a pi como la calculadora. Si no, miren, yo la puse acá y la tomé en cuenta. Pero me evito hacer una cuentita y solo voy a tener esto. Esto es una ayuda de la derivada, ¿no? Espero que esté bien. Entonces, a partir de ahí, en este caso en particular, donde se cumplen todas estas condiciones, hay otra ayuda más en la guía, que no la voy a explicar acá, porque si no ya los reembolo, que es, ¿qué pasa si me da al revés, no? Que si me da que el error relativo de T es mucho menor que el de L, que me puede pasar tranquilamente. Bueno, si me pasa eso, ya no tengo en I T cuadrado y en L y en XL. Ahora tengo que poner en I todo lo que son los datos de L y en X todo lo que son los datos de T cuadrado, ¿no? Agarrar las columnas e invertirlas. Por lo tanto, cuando quiero hacer la analogía de mi ecuación, ya lo que tengo es una fórmula diferente. Tengo esta fórmula. Porque en I tengo esto, en X tengo esto. Entonces, M tiene que ser esto. No es lo mismo que lo otro. Y eso también es un error típico. Entonces, acá en este caso, nada, la función de la pendiente va a estar dada por esta ecuación, y al despejar G, voy a tener esto. Y así sucesivamente, ¿no? Como que ya eso, tarea para el hogar. Entonces, son todos los detalles paso a paso. No se vuelvan locos con la teoría ahora hasta que no empiecen a medir. Sí, me iban a preguntar. Sí, justo te iba a hacer una pregunta. Sí, claro, obvio. ¿Podrías repetir lo de por qué tomás que si el error relativo es mayor lo pones en el eje Y? Porque lo explicaste y medio que mucho no te entendí. No, perfecto está. Porque el modelo más sencillo, y acá voy a ver si me voy de acá, a ver si me deja, sí, perfecto. El caso más sencillo del método de cuadrados mínimos, bien arriba, para, pam. El método de cuadrados mínimos de modelo lineal general es este, donde trata de encontrar la recta que es más cercana a todos los puntos experimentales, es decir, que minimiza la distancia de los puntos a la recta. Y la distancia, cuando hablo de la distancia, es la distancia justamente perpendicular a la recta, ¿no? Pero como hay un caso más sencillo, que es el que usamos cuando utilizamos en general los programas matemáticos, el caso más sencillo es este, el que utiliza la distancia solo en I. Si uno pone la incerteza, cuyo error es más pesado, más heavy, en el eje X,
al usar este modelo, no la está tomando en cuenta, la está despreciando. Entonces, si yo tengo que despreciar una de las dos medidas que tomé por mi ajuste, y desprecio la que menos peso tiene en su error. Es por eso. Entonces, gracias. cuando hablo de peso, hablo de errores relativos, ¿no? Entonces tengo que, la variable que está medida con mayor error relativo, contemplarla y considerarla acá. Es simplemente por eso. Dale, gracias. No, por nada. Una pregunta. Sí, claro. Más al final dijiste que podíamos ajustar por AX más B también, lo de G y L con T cuadrado. Sí. ¿Por qué podríamos hacer eso si de la relación en la que partimos no tenemos nada sumando? Perfecto, me encantó. Muy bien. La teoría dice que no hay nada sumando, ¿no? Vamos a creerle, ¿no? La teoría, no vamos a empezar nosotros, que los experimentales, a decir cosas raras. Parto de una teoría que claramente fue requete demostrada y que la relación es esa. No hay nada sumando en este cambio de variables, y está perfecto. Ahora, yo estoy aplicando una teoría a datos experimentales. En mis datos experimentales, ¿qué pudo haber pasado en donde al hacer un ajuste me apareciera una ordenada al origen? En realidad, yo debería partir de la idea, como muy bien me dijiste vos, de tomar un modelo I igual a M por X. Y sería una idea muy coherente con la teoría. Ahora, lo que queremos saber es, bueno, yo tomo ese ejemplo, perfecto. ¿Y qué pasa si tomo este? ¿Me va a dar algo diferente? ¿B no debería dar 0? ¿No debería yo tener estos dos modelos tal que la ordenada al origen B, con su intervalo de confianza, todo, implica el 0? ¿El 0 forme parte de ese resultado? Supuestamente sí, ¿no? O sea, está perfecta la pregunta. Bueno, vamos a verlo. Porque ¿qué pasaría si no? No quiere decir que les dé que no. Cuando hago estas preguntas como, oh, y ahora no me va a dar, no. Puede ser que al 99% le dé que implica el 0, listo, pero ¿qué pasaría si no implica el 0? ¿Dónde podría estar el inconveniente en la medición que hace que no esté cumpliendo con que deba ser 0? Bueno, eso lo van a evaluar ustedes, pero fíjense, ¿en dónde podría tener una causa si esto no da 0? Piénsenlo, es parte de la pregunta de la actividad. Pero está muy bien lo que me comentaste, no sé quién fue, el tema de decir, ¿por qué yo no puedo aplicar solamente la que no tiene ordenada al origen? Porque estoy asumiendo que yo sé la física de este problema. Perfecto. Porque lo que no asumo es ver cómo medí yo. Entonces digo, bueno, si sé la física y lo puedo asumir, y bueno, pruebo la general, porque B me debería dar 0 y la pendiente me debería dar lo mismo. Dentro de lo que es significativamente lo mismo, ¿no? Por eso viene la idea de hacer el ejercicio. Si no, y ahí hay que discutirlo. Y es fácil de discutir en uno de los casos. Así que, pero no vamos a hablar más de esto, porque si no, no van a poder medir. Ya se hizo re tarde. Así que lo que vamos a hacer es algunas dudas, los que quieran quedarse, pero mándense a medir y vamos las dudas mientras a lo largo de lo que vayan midiendo. Voy a parar de compartir, así los veo un poco. Ahí va.